Capítulo 19. El amor es algo inexplicable. Nos hace tener ganas de reír sin motivo. En mi opinión, eso no es malo. Señora Bartleby. Social Gazette, 1893. ¿Emma? Harry levantó la cabeza al oír el sonido de su risa, que era lo último que esperaba. A medida que las últimas sacudidas del orgasmo empezaban a menguar, la realidad fue reapareciendo poco a poco. Todavía encima de ella, se sintió un poco desconcertado. Basándose en su única experiencia previa con una virgen, esperaba llantos, recriminaciones o como mínimo, remordimiento. La reacción tan contradictoria de la joven fue toda una sorpresa. Se incorporó sobre los codos y estudió su rostro sonrojado y radiante. ¿De qué te ríes? No lo sé, es que me siento feliz. Y lo parecía, allí sonriéndole, como si él le hubiera entregado el mundo en una bandeja de plata. Una maravillosa sensación de alivio lo inundó, junto con una sobrecogedora satisfacción. Emma volvió a reírse. «Pareces el pirata de una opereta», le dijo. «Tienes cara de haber abordado un barco y haber conseguido un gran botín». «Qué descripción tan acertada». Sonrió, complacido con la comparación y con oírla en boca de ella. «Me encantas». La besó y se apartó. «¡Oh!», exclamó Emma, y fue obvio que la sorprendió que él saliera de su cuerpo. Harry se tumbó de espaldas, y ella se incorporó, sentándose, y aunque él trató de deshacerse del condón con rapidez, la joven vio lo que estaba haciendo. «¿Qué es eso?», preguntó. Él ocultó el caucho arrugado en su mano, convencido de que no le hacía falta ver un preservativo usado, en especial si éste estaba manchado de su sangre virginal. Pero comprendió su curiosidad y palpó por el suelo hasta dar con el sobre de terciopelo rojo. Se lo dio. Emma lo abrió, sacó uno de los preservativos doblados y se quedó mirándolo. «¿Para qué sirve?». «Para prevenir el embarazo. Se llama condón». «Oh». Entonces lo entendió. «Oh». Ruborizada volvió a guardarlo. Le devolvió el sobre, agachó la cabeza y con el cejo fruncido empezó a reseguir con el dedo en las cenafas de la colcha. Él volvió a dejar el paquete en el suelo. «¿Tu tía nunca te contó cómo se hacen los niños?». Emma negó con la cabeza. Harry se puso furioso. «Dios, ¿por qué la gente no explica esas cosas a sus hijos?», murmuró y se tumbó en la cama mirando al techo. «¿Tu padre sí te lo contó a ti?», preguntó ella. «Oh, claro, supongo que en tu noche de bodas», añadió enseguida sin esperar su respuesta. «¿En mi noche de bodas? Por Dios, no. Mi padre me contó las cosas básicas de la vida cuando yo tenía 11 años. Solo lo básico relacionado con los aspectos físicos. Por desgracia. Ojalá me hubiera contado más sobre las mujeres». «Mi tía no me dijo nada de nada»,
Seguro que creía que hablar de estos temas no era apropiado. Supongo que te parece una tontería. Es peor que una tontería. Es peligroso. La ignorancia puede hacer mucho daño, incluso destruir a las personas. Pensó en Consuelo, recordando su miedo, su terror, su repulsión. Él jamás olvidaría esa noche. ¿Cómo podría hacerlo? Su esposa se la había echado en cara infinidad de veces. Harry, ¿qué pasa? Apartó esos pensamientos de su mente. Nada. Es que creo que a todos deberían decirnos la verdad, en vez de todas esas tonterías sobre calabazas mágicas o cigüeñas que vienen desde Dios sabe dónde. Si la gente estuviera bien informada, nos ahorraríamos muchos disgustos. Estoy de acuerdo contigo. Ese inesperado comentario hizo que él la mirara a los ojos. ¿De verdad? Sí. Me gustaría creer que mi tía me lo habría contado antes de mi noche de bodas, si me hubiera casado. Añadió en voz baja, pero no estoy segura de que lo hubiera hecho. Yo tampoco. La madre de mi esposa nunca lo hizo. Y eso fue motivo de situaciones muy desagradables entre nosotros. De repente sacó las piernas de la cama y se puso de pie. Atravesó la habitación y fue hasta el vestidor. Allí envolvió el condón con un trozo de papel y lo tiró a la papelera. Luego echó agua en el cuenco del tocador y se lavó las manos. Cogió una toalla limpia, la mojó, la escurrió y la llevó consigo de vuelta a la habitación. Emma aún estaba sentada en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. Lo miró al acercarse. Harry le acarició la barbilla. «Túmbate», le pidió, «y estira las piernas». Ella obedeció, apoyándose en los codos. Él le separó los muslos con dulzura. No tenía demasiada sangre, solo unas pocas manchas en cada pierna, pero lo bastante para recordarle la magnitud de lo que había sucedido. Harry se las limpió, y mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarle: ¿te ha dolido? Un poco. Lo siento. Paró un momento y la miró. No volveré a hacerte daño, Emma. Y al percibir el fervor y la dureza en su voz, trató de templarla. Si alguna vez te hago daño, tienes que decírmelo enseguida. No quisiera hacértelo por nada del mundo. Pues claro que no, Harry. La convicción de la muchacha le llegó al alma, en especial teniendo en cuenta que acababa de hacer precisamente eso. Se inclinó y le dio un beso en el estómago. Luego se levantó y llevó la toalla de vuelta al vestidor. Mientras se acercaba al lecho, Emma no dejó de mirarlo hasta que él llegó a la cama y luego lo miró a los ojos. Había visto estatuas de hombres en los museos, dijo. Recuerdo una en especial. Tenía una hoja de higuera en su... Se interrumpió y señaló aquella parte de la anatomía masculina. Pene. La ayudó él, revelándole así la palabra adecuada mientras ella se tumbaba a su lado. Sí, gracias. Tenía una hoja de higuera ahí, tal como te lo he dicho, pero no la habían puesto demasiado bien, porque desde un lado podía verse parte de lo que escondía. Y como yo era una niña muy curiosa, me pregunté qué sería. Entonces traté de verlo mejor.
¿Y? Que mi tía me pilló con las manos en la masa, contestó, recordando la frustración que había sentido en ese instante. Sacudió la cabeza indignada y vio cómo Harry sonreía. Me echó de ahí sin que llegara a verlo bien. La sonrisa de él se hizo más amplia. Cruzó las manos por detrás de la cabeza y le dijo: «Mira cuanto quieras». Emma se puso de rodillas, se echó la melena hacia atrás y se sentó sobre los talones para estudiar fascinada el cuerpo desnudo de Harry. Movió la cabeza de un lado a otro, como si su miembro fuera algún tipo de misterio que ella no comprendía. Haciendo un esfuerzo por permanecer serio, él le dijo: «No tiene un mecanismo demasiado complicado, Emma». Ella alargó la mano, pero luego lo pensó mejor y la apartó. «Adelante», la animó, y cuando lo tocó, el deseo de Harry se reavivó. Cerró los ojos, deleitándose en sus caricias, en aquellos dedos que lo rozaban y exploraban con ternura. Su miembro empezó a tensarse, y Emma apartó la mano de inmediato, pero él volvió a cogérsela y colocó sus dedos alrededor de la erección, guiándola y enseñándole cómo tocarlo. «No pares». Abrió los ojos y observó cómo el rostro de ella cambiaba de expresión a medida que sus caricias iban excitándolo. Cuando vi esa estatua de pequeña, jamás me imaginé... Apartó la mano y se quedó fascinada mirando la erección. Jamás imaginé que pudiera crecer hasta este punto. Harry se rió con ganas. «Y también sabe saludar», le dijo. Con la rodilla, la joven le dio un cariñoso golpe en la cadera. «Eso no es verdad». Pero se mordió el labio inferior y lo miró insegura en los ojos. «¿No?». Él volvió a reírse sin poderlo evitar. Emma era lo más dulce que había visto en toda su vida. Cogió otro condón del paquete que estaba en el suelo y se puso de lado, tumbándola también a ella, con la espalda contra su torso. Con el condón aún en la mano, deslizó su miembro entre sus muslos sin llegar a penetrarla y empezó a mover las caderas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, preparándola para volver a hacer el amor. Le besó la oreja y le acarició los pechos con la mano que tenía libre. Cuando deslizó la mano por su ombligo hasta sus muslos, Emma ya tenía la respiración entrecortada y su feminidad deliciosamente húmeda. Harry extendió esa humedad, dibujando lentos círculos con los dedos, hasta que las caricias se volvieron más atrevidas y se colocó el condón con la otra mano. Desde atrás, deslizó la punta del miembro dentro de la calidez de ella y luego se apartó un poco. Repitió el movimiento varias veces mientras seguía acariciándola por delante, atormentándolos a ambos, hasta que Emma estuvo tan excitada que sus caderas se movían desesperadamente en busca del clímax. Estaba muy cerca. Entonces, Harry la penetró por completo y empujó con toda el alma. Al mismo tiempo la tocó, y la muchacha estalló de placer al instante, gritando su nombre y envolviéndolo estrechamente con todo su ser, haciendo que él tuviera el mayor orgasmo de toda su vida. Después, Harry sintió cómo el letargo empezaba a apoderarse de él, y deseó con todas sus fuerzas poder quedarse así dormido, dentro de ella. Pero no podía permitírselo, no les quedaba mucho tiempo. Se movió y se apartó despacio. Besándole la mejilla, le dijo: «Emma, tenemos que levantarnos. Tengo que llevarte a casa antes de que amanezca». Ella asintió,
y cuando él se levantó, hizo lo mismo. Se vistieron en silencio, pero Harry sabía que antes de despedirse tenían mucho de qué hablar. Él estuvo listo antes, y mientras Emma terminaba, fue a buscar a su ayuda de cámara. Cummings, que tenía gran experiencia además de tacto y discreción, había respetado la intimidad de su patrón durante toda la noche y no había dormido en su habitación, justo al lado del vestidor de Harry, sino que estaba descansando en una de las habitaciones que el servicio tenía en el piso inferior. Harry lo despertó y le pidió que se ocupara de conseguirle un carruaje. Cuando regresó a la habitación, Emma ya estaba lista. Se había sentado en el borde de la cama y se levantó al verlo. ¿Ya es la hora? Casi. Cogió un impermeable del vestidor. Aún llueve, le dijo, dándole la resbaladiza prenda. ¿Iremos en tu carruaje? Mi ayuda de cámara se está encargando de buscar uno de pago en la calle. Creo que es lo mejor. No quiero que nadie pueda ver mi blasón. A estas horas es poco probable. Son las 3 de la madrugada. No quiero correr el riesgo. Lo que de verdad me preocupa es cómo vamos a hacer para que entres en tu apartamento sin que nadie se entere. No hace falta... La puerta principal está cerrada, ¿no? Sí, la señora Morris la cierra a las 11, por fuera y por dentro. A no ser que alguno de sus inquilinos vaya a regresar tarde del teatro o algo por el estilo. En ese caso, deja la puerta sin correr el cerrojo y una doncella espera despierta hasta que esa persona haya llegado. Pero... Supongo que no se te ocurriría decirle nada antes de venir. ¿Te inventaste alguna excusa para decirle que ibas a llegar tarde? No, Harry, pero... Bueno, pues tenemos que encontrar alguna excusa que justifique que te hayas quedado fuera hasta tan tarde. A las chicas solteras tal vez les esté permitido pasear con un caballero a las 3 de la tarde, pero dudo que esa norma se aplique también a las 3 de la madrugada. Hace rato que trato de decirte que no tienes de qué preocuparte. Escúchame. He dejado abierta una ventana de mi habitación. La del balcón. Aclaró mientras él seguía mirándola sin entender nada. Esa ventana da a la escalera de incendios. Vaya. Añadió sacudiendo la cabeza sin dejar de mirarlo. Es una suerte que al menos uno de los dos tenga el suficiente sentido común como para pensar en estas cosas. Si no, tendríamos un grave problema. Miró el chubasquero y empezó a desdoblarlo. Creo que se me da muy bien esto de tener una aventura, ¿no crees? Concluyó. Harry se ocupó de todo. Alquiló una pequeña casa de campo para los dos en Kent, un pueblo que estaba a solo 2 horas de Londres en tren y en el que Emma le aseguró que no conocía a nadie. Para mantener a raya los chismes, Harry dijo a los habitantes del pueblo que eran el señor y la señora Williams, un matrimonio muy reservado. Irían allí cada viernes y regresarían los lunes. Le explicó a Emma durante su última reunión en su despacho, susurrándole la información para que su secretario no pudiera oír nada a través de la puerta abierta de rigor. Fue contándole los detalles entre comentarios sobre las correcciones de los futuros artículos. Viajarían hacia allí en trenes separados y se marcharían del mismo modo. Él se ocuparía de que en la casa hubiera de todo y contrataría a alguien para que limpiara durante la semana, mientras ellos estaban en Londres. Mientras estuvieran allí, en la vivienda no habría ningún sirviente, pues dedujo que la señora Bartleby, que escribía tan maravillosas recetas, sabría cocinar. Y si no, él podría hacer tostadas con queso en la chimenea. Cuando Harry consiguió tenerlo todo organizado,
Ya habían transcurrido 2 semanas. En el transcurso de estas, Emma descubrió algo maravilloso: el placer de la anticipación. En el momento en que el tren se detuvo en el pequeño pueblo de Cricket Somersby, estaba tan nerviosa y excitada que apenas podía contenerse. Él estaba esperándola en el andén, y tan pronto como la vio, sonrió, y a ella le dio un vuelco el corazón. Quería echar a correr hacia sus brazos, pero ni siquiera allí, lejos de todo el mundo, podían dar rienda suelta a sus sentimientos. Harry le cogió la maleta y se encaminaron juntos hacia un carruaje que los estaba esperando. Él le dio el equipaje al cochero y la ayudó a entrar. Cuando ambos estuvieron sentados, el conductor se subió al pescante y emprendieron la marcha. La casa era una pequeña construcción de piedra de 2 pisos. Tenía el techo de paja, buhardillas y una enorme puerta de color rojo. Estaba rodeada de árboles y muy cerca había una laguna. Tenía un jardín en la parte de atrás, le dijo Harry mientras la acompañaba adentro, y estaba completamente amueblada. Emma se detuvo en el pequeño vestíbulo, pero solo le dio tiempo a ver que a su derecha estaba el comedor, antes de oír cómo su maleta caía al suelo con un golpe sordo. Se dio media vuelta y vio que Harry cerraba la puerta. Su cara de determinación hizo que a ella se le acelerase la respiración. Cuando él la cogió entre sus brazos, le echó la cabeza hacia atrás y la besó. Emma se llevó una mano al sombrero y rezó para que cerca hubiera una cama. La había, una cama enorme, con un antiguo cabezal de madera. El colchón era alto y mullido, y estaba cubierto con sábanas recién lavadas y muchas almohadas. A la señora Bartleby, dijo Emma a Harry, aquel lecho le encantaría. Pero no, añadió con picardía, lo que iban a hacer en él. Harry prefería no hablar del tema de la señora Bartleby, y Emma tampoco lo llevaba demasiado bien. Después de la conversación que la señora Morris había escuchado a escondidas aquel día, sabía que ella no era la secretaria de la señora Bartleby, sino la famosísima autora en persona. Su casera sabía también que Harry no le había propuesto matrimonio a la sobrina de su querida amiga Lydia. Y aunque era obvio que la mujer estaba encantada con la fama de su inquilina y estaba dispuesta a mantenerle el secreto, Emma sabía asimismo que no se creía en absoluto que ese fin de semana hubiera ido a documentarse para un artículo. Por suerte, la señora Morris no le preguntó nada ni le echó ningún sermón, y ella hizo un esfuerzo por ignorar la expresión de desaprobación y preocupación que veía en el rostro de la mujer cada vez que se cruzaban por el pasillo. Pero Emma no se arrepentía de la decisión que había tomado y apenas tenía tiempo para preocuparse. Cuando estaba con Harry, se sentía demasiado feliz disfrutando de lo que hacían, y cuando estaban separados, recordándolo. Durante las 4 semanas siguientes, todos los momentos que pasó con él en aquella casita de campo estaban repletos de descubrimientos fascinantes y de aventuras maravillosas. Le encantaba ver cómo se afeitaba. Él no lograba comprender que no se aburriera de verlo repetir ese ritual matutino tan cotidiano. Es que es tan, no sé, tan masculino, trató de explicarle ella, obteniendo unas espontáneas carcajadas como respuesta. Eso espero, contestó Harry serio, cuando dejó de reírse. Si algún día hago algo femenino, mátame, por favor. Habla en serio. Yo también, replicó él, dejando la cuchilla a un lado para coger la toalla. Pero ver cómo te afeitas es...
Hizo una pausa y se apoyó contra la pared que había junto al lavamanos, observando cómo se quitaba la espuma que le quedaba en la cara. Le recorrió el torso desnudo con la mirada. Contempló los poderosos músculos de sus brazos y hombros, tratando de dar con la palabra adecuada. «Excitante», dijo al fin. «Me excita». ¿De verdad? Él se quedó quieto y levantó la vista hacia el espejo, para a través de este mirarla a los ojos, con aquellos ojos ardientes, de un azul tan sensual que se le estaba convirtiendo en tan familiares. Emma adoraba esa mirada. Casi siempre hacían el amor cuando terminaba de afeitarse. Harry le enseñó a pescar y a ella le encantó. Le gustaba estar descalza en medio del arroyo, con la falda subida hasta las rodillas, y ver recompensada su paciencia al pescar lo que más tarde se convertía en su cena. Él le miraba las piernas desnudas en el agua y decía que pescar se había convertido en su segundo pasatiempo favorito. Ella sabía de sobra cuál era el primero. Harry le contó cosas que nadie se había atrevido a contarle antes, como por ejemplo por qué sangraba cada mes y cómo funcionaban y se llamaban ciertas partes del cuerpo, tanto del suyo como del de él. Aprendió a escupir, una costumbre de lo más desagradable, y hacer un nudo de pañuelo como Dios manda, y también que si le acariciaba la piel que había justo en la punta del miembro, lo volvía completamente loco. Harry la indujo en un mundo de placer que nunca se había atrevido a soñar. Le enseñó lo maravilloso que podía ser hacer el amor al aire libre, de noche, sobre la hierba. Lo romántico que podía ser que la peinara. Lo íntimo que era tener los cepillos de dientes juntos en el mismo vaso. Lo increíble que era cocinar huevos con bacon en esa pequeña cocina, el uno junto al otro. Y lo agradable y relajante que era tumbarse juntos en la hamaca para dormir una siesta media tarde. Los cálidos días de agosto se fueron sucediendo. Juntos dieron largos paseos y exploraron la campiña. A menudo veían a una pareja con su misma afición. Debían de tener unos 60 años, y siempre que Emma y Harry se los cruzaban, iban cogidos de la mano como si fueran unos jóvenes enamorados. Él la llevó al río. Emma no sabía nadar, pero a pesar de sus quejas, alquiló un bote y le dijo que no tuviera miedo, pues el agua apenas le llegaría al cuello, y le aseguró que algún día le enseñaría a nadar. Ella contestó que eso no sucedería jamás, y discutieron sobre el tema. Harry se tomaba muy en serio las opiniones de Emma, y solían discutir apasionadamente sobre muchas cosas, como por ejemplo, política, normas de conducta, la importancia de la institución del matrimonio en la sociedad, o si Blake era mejor poeta que Tennyson. Él la hacía reír como mínimo 12 veces al día, y ella descubrió que también era capaz de hacerlo reír, en especial cuando no se lo proponía. Pero no le importaba. Le gustaba el sonido de la risa de Harry. Este le enseñó a sí misma a jugar al póker, y Emma descubrió una cosa más sobre sí misma, igual de escandalosa que las anteriores. Le gustaba apostar. Pero cuando le dijo a Harry que jamás sería capaz de apostar dinero de verdad, se ganó otro comentario acerca de lo tacaña que era. Decidieron utilizar cerillas en vez de monedas. Una cerilla equivalía a una guinea, y a Emma le bastó con eso, pues lo que de verdad le gustaba era competir con él. Y por si eso fuera poco, tuvo la suerte del principiante. Me he quedado sin blanca, dijo él cuando ella subió la apuesta otras 10 cerillas. «¿Cómo lo siento?», le contestó, sonriéndole desde el otro extremo de la mesa, y sin disimular que en realidad no lamentaba en absoluto haberse quedado con todas las cerillas. «Me temo que tendrás que abandonar».
No necesariamente, dijo él e hizo una pausa. Hay otras cosas con las que apostar, aparte de dinero. Algo en su voz hizo que un escalofrío la recorriera entera. Desvió la mirada hacia los 4 reyes que sujetaba entre los dedos y luego lo miró con fingida inocencia. ¿Tienes algo que pueda interesarme? Un montón de cosas. La cuestión es, ¿qué es lo que más te gustaría que te diera? Se le aceleró el corazón de emoción, pero no se lo demostró. En vez de eso, trató de parecer indiferente. Veamos. Creo recordar que dijiste que un día me besarías las piernas hasta llegar a las nalgas. Así es. ¿Es eso lo que quieres? Mucho más que eso, Harry. Quiero que me beses todo el cuerpo. Sonrió. Durante 1 hora. ¿1 hora? Gimió él. Jamás seré capaz de aguantar tanto sin hacerte el amor. 1 hora. Todo el cuerpo y solo besos. ¿Y dejarás que también te toque? Ella le dio la cabeza fingiendo pensarlo. Sí, dejaré que me toques. Pero nada más. Y tiene que durar 1 hora. De acuerdo. Si insistes... Le enseñó sus cartas. Emma disfrutó durante 1 hora entera de los besos y las caricias más maravillosas del mundo. Y aunque Harry no dejó de farfullar que aquellos preliminares tan largos eran una tortura insoportable para cualquier hombre, a partir de ese día ya nunca más jugaron con cerillas. Lo mejor de todo fue que durante el primer mes de su aventura, Emma aprendió algo muy importante: admitir lo que de verdad quería y a luchar por conseguirlo.